Muy buenas compañeros y compañeras, soy Francisco Manuel y me dispongo a presentaros mi conferencia titulada Las pieles del autoritarismo vistas desde una perspectiva marxista-leninista. ¿Por qué? Pues porque mira, ¿por qué este título? Porque tras la lectura de los textos de este tema, pues he visto que las pieles del autoritarismo se pueden entender como las diferentes formas de manifestarse lo que es el poder o el autoritarismo. El poder autoritario, más bien, el poder autoritario porque veremos que hay una relación de dependencia del autoritarismo con el poder. El poder autoritario, diferentes maneras o formas de manifestarse el poder autoritario. Se puede entender las pieles del autoritarismo. Ahora, sí que es verdad que en los textos pues había muchos matices, muchas sutilezas que diferenciaban esas diferentes maneras. De modo que hice una lectura marxista del autoritarismo para posteriormente hacer una relectura más crítica y más reflexiva sobre los textos e intentar sintetizar todo esto de una manera pues, más eficaz, para plasmar lo que es las pieles del autoritarismo. ¿Para qué? Para que se complementaran también unas con otras y para poder pues provocar una reflexión ya individual y libre de cada uno y que cada uno saque sus conclusiones. Dicho esto, pues hay tres formas de autoritarismo que considero que son las que más abarcan o las que engloban de una manera mayoritaria todas las diferentes pieles de autoritarismo. La primera de ellas podríamos resaltar el autoritarismo democrático. El autoritarismo democrático, pues entendido de una perspectiva marxista, es el más peligroso, no por ser en sí el más violento o el más explícito, sino todo lo contrario. Y es por eso, por lo que es su peligrosidad, porque no es algo que se nos da como un autoritarismo, que no solemos concebir como un autoritarismo. Cuando se nos habla de un Estado democrático, de un gobierno democrático, pues lo entendemos como algo bueno, asociamos como algo positivo. Cuando se nos habla de una dictadura es algo malo. Y todos tendríamos muy claro, los totalitarismos o las dictaduras son malas y las democracias son buenas. Y este es el problema que señala el marxismo, que no, que la democracia per se no es buena, sino qué tipo de democracia. Cuando hay democracia hay que preguntar democracia para quién y para qué. En la democracia actual se entiende que hay democracia para la burguesía y dictadura para el proletariado. Esto puede resultar un poco chocante porque no lo concebimos así, pero lo vemos en el sentido de que nosotros las elecciones de voto pues son muy reducidas, se nos dan ya con unas listas hechas y le damos ese poder a los partidos para que en 4 años se hagan y deshagan como quieran, aparte de que llegan ahí por medio de mentiras y demás. En cierta manera podría ser, haciendo alusión a Sartre, que las elecciones al fin y al cabo es cada 4 años, pues te dan la opción de cambiar de amo. Ya el PSOE, el PP, Vox, y te da la opción de cambiar de amo. No es otra cosa. Es más, democráticamente se eligió a Hitler y miramos el desastre que fue. Luego nos encontramos con una forma de gobierno que es el autoritarismo autoritario, ¿vale? Una forma de gobierno, no, más bien una forma de autoritarismo. El autoritarismo autoritario, un autoritarismo que consiste en un autoritarismo más rígido, más explícito, ¿vale? En el que se hace patente que se imponen ciertas voluntades o cierto poder, y esto se solapa, se suele dar dentro del autoritarismo democrático. Y es cuando el autoritarismo democrático deja ver en cierta manera su cara. Deja ver en cierta manera su cara. Esto lo vemos en el caso de Trump cuando perdió las elecciones, por ejemplo, como a pesar de perder las elecciones, intenta por medio de la influencia, del poder que tiene sobre las masas, del poder que tiene, sobre todo que es donde se sustenta su poder sobre las masas y su popularidad, del poder que tiene económicamente, influenciar a la sociedad para no respetar esos resultados. Incluso cuando emerge un partido que pone en cuestión todo el sistema, ¿vale? Y todos los partidos existentes que se intercambian el poder unos a otros, pues vemos que
se pone en funcionamiento toda una maquinaria para deslegitimar ese partido, cuando se hacen ciertos pactos con otros partidos, no se respetan las normas electorales, en fin, o no se respeta toda la Constitución y ciertos artículos sí y ciertos no. Vemos que hay un autoritarismo pues más rígido, ¿vale? Luego nos encontramos con el autoritarismo proletario, que es el que se entiende desde una perspectiva marxista-leninista como legítimo, honesto y correcto moralmente. ¿Por qué? Porque no deja de ser un autoritarismo, porque no se puede imponer, es que es contradictorio, no se puede ejercer de una manera pacífica, voluntaria, porque las personas que tienen, la burguesía que tiene esos beneficios en el poder autoritario no lo va a soltar de manera pacífica y voluntaria, sino que se tiene que ejercer de manera autoritaria. Se tiene que ejercer este autoritarismo de manera, pues, incluso violenta. No cabe otra posibilidad. Pero este autoritarismo es correcto porque busca acabar con este sistema opresor, ¿vale? Con esta desigualdad social entre clases y por medio de un autoritarismo del proletariado hacia la burguesía. En este sentido, sí habría democracia para la burguesía, pero dictadura para el proletariado. Y libertad para la burguesía para que cada uno pudiese realizarse y fuese dueño del fruto de su trabajo, pero no habría libertad como la hay en la democracia para que pudieses explotar y quedarte explotar a otra persona o aprovecharte de las circunstancias de otra persona. Luego la relación que hay del poder con el autoritarismo, vemos algo muy curioso, que el autoritarismo como no se puede dar sin poder, no basta con querer ser autoritario. Lo vemos, volviendo al caso de Trump, que perdió las elecciones, él quería imponer su autoridad, pero su poder estaba limitado por los resultados electorales, de modo que no pudo, hizo todo lo posible, de modo que, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos el poder para ejercer la autoridad. No así con el poder sí es independiente de la autoridad depende del poder, pero el poder no depende de esta. ¿Por qué? Porque el poder es es un rasgo natural y ineludible de nuestra realidad ontológica, en el sentido de que si entendemos el poder como esa capacidad de influenciar unos a otros en sus actos o en su forma de pensar, todos nos influenciamos. Luego todos tenemos poder, todas las relaciones hay poder. ¿Esto quiere decir que sea algo negativo, como ya propuso Foucault? No, nada más lejos de la realidad, no entiendo que sea así. Porque se puede hacer un ejercicio de poder bien llevado. ¿Cómo es esto? Pues siempre o mayormente las relaciones el poder en las relaciones siempre hay una parte que predomina, una persona que predomina, ya sea por las circunstancias en las que está, por las capacidades que tiene o por la situación vulnerable de la otra persona, como puede ser una persona migrante que viene a ganarse la vida, pues está en una situación más desfavorecida y puede ejercer menos poder. Pero en este sentido se puede hacer un ejercicio de poder correcto. De la forma en la que tú ves la vulnerabilidad de esa persona, tú entiendes que tienes el poder de aprovecharte de esa persona, tienes la posibilidad, pero aún así no lo haces. O cuando esa persona se te muestra vulnerable, sino que lo reviertes de una manera totalmente contraria. Haces uso de ese poder o bien lo limitas o haces un uso de ese poder para que esa persona pueda ser totalmente autónoma, independiente, no alienar su libertad y su capacidad de realizarse, de expandirse, respetando su alteridad completamente. En ese sentido, pues el poder sí podría ser totalmente, totalmente positivo, correcto, y además tenemos que aprender a convivir con él porque siempre va a existir, como ya he dicho, es un rasgo de nuestra realidad. Luego, haciendo un análisis crítico de nuestra realidad, de ciertos rasgos de nuestra realidad, podemos ver, volviendo al tema de la inmigración, considero que es un asunto muy actual. Vemos que se fomenta por algunos, hay partidarios que fomentan la inmigración, hay otros que están en contra de la inmigración, pero sea de una forma o de otra, de un partido, con un discurso de otro, en realidad no hay una preocupación verdaderamente por las personas que migran. No la hay, ¿por qué?
Porque no se trata de decir que venga todo el que quiera, que venga todo el que quiera, ¿para qué? Para que puedan ser explotados, como vemos en las noticias, porque no hay unas condiciones o porque no se trabaja para crear las condiciones materiales necesarias para que esas personas puedan tener una vida digna aquí en el país en el que emigran o al país al que vayan. Pero es que también no interesa que se regule esa situación para que las mafias, que son las que se encargan de que pasen, se queden con lo poco que tienen, cobrándole pues un dineral. Es más, si hubiese una preocupación por estas personas migrantes, lo primero que nos plantearíamos sería dejar de saquear sus tierras, lógicamente, y en ayudarles directamente en su país, para que no se vieran obligados, entre otras cosas, a abandonar su país, su cultura, su gente, y que el que verdaderamente se fuese, pues sea porque quiere ir a otro sitio, a trabajar en otro sitio, o porque quiere hacer vida en otro sitio, pero no porque la necesidad lo obligue. El odio es otra característica muy actual y muy curiosa y paradójica a su vez, vista de una perspectiva marxista, porque el odio no lo enfocamos hacia nuestros opresores, sino hacia los miembros de nuestra propia clase. Pueden ser migrantes. Vienen migrantes a trabajar y se fomenta el odio hacia ellos. Incluso se los usa de cabeza de turco. ¿Hay delincuencia? Son los migrantes. Claro, se crea un enemigo. En este sentido se deshumanizan. Ya no son personas, ya son delincuentes. Son un número. Pero es más, es que también dentro de la clase trabajadora, sin que sean migrantes, también se genera el odio. Porque esto ya lo vio Lenin con la pequeña burguesía. La pequeña burguesía, pues se hace empresaria, ¿vale? Se monta un negocio y a su vez contrata trabajadores que explota lo mismo que hace el burgués con él o que hacía el burgués con él, siendo el mismo trabajador todavía. Él sigue trabajando y sigue explotando y a su vez explota a trabajadores. Esto es muy interesante porque ya no se siente identificado con los trabajadores, con la clase trabajadora, sino que se verá identificado y se verá reflejado con la burguesía cuando esto no es así. Y la realidad se le impondrá cuando haya una crisis y tenga que cerrar su negocio por no poder competir. Por ejemplo, una persona que tenga un bar no puede competir con un Burger King o con una cadena de restauración enorme. Pues cuando venga una crisis y no pueda competir con esos precios y demás, pues tendrá que cerrar. Pero no hace falta que sea pequeño burgués. Incluso dentro de la clase trabajadora ya hay personas que prosperan y que tienen una vida mucho más placentera que otros. En este sentido, una persona que tenga una remuneración mensual de 3.000 euros al mes, porque tenga un buen trabajo, porque sea médico, cirujano o algo, puede que también no se sienta parte, o la falsa conciencia que se le inocula, que no se sienta parte de la clase trabajadora, tenga un rechazo y un odio hacia ella y, y luche por los privilegios de la burguesía sin saber que no son los suyos. El desorden es algo también incluso que se ha criticado desde una perspectiva de izquierdas, el desorden, la falta de disciplina, pues ¿por qué? Pues porque le interesa al sistema capital, que el sistema capitalista de la burguesía, que el desorden este prolifere, porque al haber desorden no hay orden, al no haber orden es imposible que se organicen las masas trabajadoras de una manera correcta para derrocar el sistema. El desorden se lleva a cabo de diferentes formas, por parcialización de las luchas, por falsas luchas ideológicas. Yo soy de PSOE, yo soy de Izquierda Unida, yo soy de Podemos, yo soy de Sumar, yo soy de Más País, yo soy del PP, cuando todos son lo mismo. Claro, esas falsas luchas pues son las que impiden una unión, un consenso ideológico y, y unir fuerzas para un enemigo común. La sexualidad es un asunto también muy complejo que se usa para alienar a las personas, hipersexualización de la sociedad, hipersexualización de los cuerpos, las cosas tan elementales como la reproducción se mercantilizan y se usan para el beneficio del capital, eh, cuando incluso el tema de la homosexualidad, intersexualidad, transexualidad, todo este asunto se vuelve una cuestión
política en el sentido de que ya no se ven a personas detrás de un transexual, de un homosexual, de sino que se ven en números, en siglas, y lo que le interesa a determinados partidos es que ese número crezca detrás de esos lobbies para que ellos puedan tener más fuerza y puedan seguir generando todavía pues más dinero y más riqueza, porque al fin y al cabo lo que mueven es dinero, no es una preocupación como por ejemplo, o esto lo vemos en el caso de los transexuales, un porcentaje abrumador que acaba en la prostitución, que otros acaban suicidándose y no se plantea esto por qué, claro, esto que es lo que ocurre, sino que lo único que se fomenta más una ideología, pero no vemos a las personas detrás de esa ideología o de esas siglas. En ese sentido se deshumanizan también junto con los migrantes. Como se puede deshumanizar, como bien digo, en el guión a los presos. Esto es muy curioso porque las penas privativas de libertad, en teoría o constitucionalmente, deberían de estar enfocadas en la reinserción, reeducación de esas personas que cometen algún tipo de delito, y no es así, sino que se enajenan. También el Estado recibe muchísimo dinero por cada preso y es también otro negocio como con todo en el sistema capitalista. Sin embargo, una persona de la burguesía delinque, como por ejemplo la monarquía o cualquier político, y enseguida se olvida, se perdona y se entiende pues, que ha sido un error. Es muy curioso este asunto. Sobre la democracia, ¿qué análisis se puede sacar sobre la democracia de una perspectiva marxista? No quiere decir que esto no sirva. De hecho, ya hemos dicho anteriormente que democracia para el proletariado, dictadura para la burguesía. Pero la democracia actual también puede servirnos desde una perspectiva marxista para medir, por ejemplo, el nivel de conciencia, el nivel de concienciación que hay de las masas trabajadoras. Emerge un partido que ponga todo esto sobre la mesa, mm, critique todo esto, todos los partidos, todas las propuestas, todo el partidismo, toda la democracia actual, el parlamentarismo, y se presenta a las elecciones. Si recibe poca aceptación, es como un termómetro, ¿vale? Un regulador para ver la conciencia de la sociedad. Si recibe mucha aceptación, muchos votos, vemos que se está preparando o las masas están cada vez más ah, receptivas para una consecuente revolución. A su vez, también sirve para dar a conocer un partido, el programa, lo que propone y señalar el problema al que estamos hablando. Los enemigos tolerables, que es algo que también se trata en estos textos, el enemigo tolerable. Estos enemigos que curiosamente se critica a Foucault, que dice que las luchas internas que se dan dentro de la clase trabajadora no se han visto de una perspectiva marxista, sino que solo se ha visto desde la perspectiva de la lucha de la clase trabajadora con la burguesía. Esto no es así. De hecho, ya creo que se ha podido ver que dentro de la clase trabajadora se da lucha y esto forma parte del proceso dialéctico de contradicción. Se da lucha interna e incluso también desde una perspectiva marxista se entiende que hay luchas que no son solo de clase, sino que el tema del racismo existe, el tema del machismo también es real, el problema de la sexualidad es real, tanto de la transexualidad como de la homosexualidad es real, pero que son luchas parciales de las que se sirven, son reales, de las que se sirve el sistema para debilitar la organización y la lucha de clases, que es la principal para acabar con la estructura económica que sustenta todo el sistema, para cambiarla. En ese sentido, sí, es consciente de una perspectiva marxista que hay otro tipo de lucha, pero que esas luchas solo podrán cambiarse de una manera correcta y más eficaz si cambia primero todo el sistema. Si no, pues de todo eso se hará un negocio como se está haciendo. Y esos son los enemigos tolerables, al fin y al cabo, los enemigos que son pequeños grupos que no tienen fuerza y que el sistema pues tolera. La violencia, ¿cómo ve la violencia? La violencia es algo que no podemos extendernos mucho, esto daría para mucho más. No hay muchas formas de violencia, vemos que la democracia se ha dado la violencia de infinitas formas y al fin y al cabo la violencia de una perspectiva marxista se ve como un instrumento.
La violencia es un instrumento y no se puede pretender cambiar el sistema capitalista de una manera pacífica. Y este instrumento o bien va a estar al servicio del capital o bien va a estar al servicio de los trabajadores del proletariado. En sí, objetivamente no es algo malo, sino que es una herramienta para cambiar o bien favorecer el sistema actual. Y para no extenderme ya demasiado, porque voy pasado de tiempo, ¿cómo podremos concluir esto? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Pues que el autoritarismo que más nos interesa, el autoritarismo que más nos interesa, es concebido como el método de dominación de la burguesía. Este es el autoritarismo principal, porque de aquí se desprenden una clase de autoritarismos que, aunque se basen en una realidad material, el sistema o la burguesía usa para su propio beneficio. También cabe destacar que nos encontramos en un periodo de fascistización, que es la antesala de métodos autoritarios pues, mucho más aberrantes, de los peores métodos más reaccionarios o chauvinistas, como el fascismo. Este periodo de fascistización, perdón, pues implica ya una serie de autoritarismos más explícitos, como podemos ver en otros países de Europa que están emergiendo, pues, partidos, o incluso aquí están emergiendo. Bueno, hace poco vimos, no sé si lo habréis visto, un diputado de Vox defendiendo lo que es la dictadura franquista, diciendo que los jóvenes se estaban dando cuenta que no había sido tan mala como decía la historia. Este es el periodo en el que estamos y es bastante preocupante. ¿Por qué? Pues porque no se conciencia las masas y las masas pues están cayendo en estos métodos ya más rígidos y más explícitos, sin contar lo que estamos viendo en Europa. Así que hasta aquí mi humilde conferencia. Espero que no sea muy gravosa para oír y que aporte algo. Muchas gracias.